El gigante dormido ha despertado. Alexa da un salto brutal para este 2026. Tenemos nuevo Alexa Plus y en este vídeo te voy a contar cuáles son los dispositivos compatibles, cómo se va a implementar esta actualización, cuándo te va a llegar dependiendo de en qué país estés. Toda la información punto por punto, empezando por lo más básico. ¿Qué es esto de Alexa Plus? Pues bien, todos hemos visto cómo en los últimos años ha habido como un adelanto por la izquierda de diferentes compañías. Es decir, primero empezó Siri popularizando un chatbot así medianamente funcional donde le dabas diferentes instrucciones y los iPhone hacían cosas bastante chulas como programar una alarma con la voz o cosas de ese estilo, pero claro, esto en 2012 era increíblemente llamativo, así que llega Amazon y Google y lanzan asistentes como el de Google o como el de Amazon, que no voy a decir su famosísimo nombre porque empiezan aquí a vibrar todos los dispositivos de la casa, pero me vais a entender. Estos dispositivos venían siendo bastante más pro que lo que habíamos visto hasta ahora y hacían bastante más cosas, integraban con luces inteligentes, con sensores de puertas, con cámaras de seguridad, y esto no ha parado de crecer de forma un poquito lenta pero más o menos estable. Y claro, esto, como digo, era el primer paso de lo que teníamos al principio a lo que ya empezábamos a tener de forma funcional, y no se le escapa a nadie la revolución de los últimos 2-3 años, todo lo que ha sido ChatGPT. Es decir, ya hemos dejado de forma obsoleta todos los asistentes básicos donde las descripciones eran rígidas, donde tú le decías enciende una bombilla y encendía una bombilla. Ahora tú puedes charlar medianamente con Gemini, con ChatGPT, y son chats bastante más interesantes. Y fijaros que he dicho Gemini porque sí, esta es una parte fundamental de la ecuación. Google sí que parece que ha dado un paso entre su asistente de Google y su Gemini. De hecho, es oficial que todos los móviles Android lo tienen disponible y es hiper útil, bastante más cómodo. Antes teníamos el asistente, ahora tenemos Gemini. Y lo más interesante, lo fusiona. Gemini sí que se ha mezclado, sí que ha evolucionado el anterior asistente, donde tú le puedes seguir pidiendo cosas tontas como dime el tiempo, programa una alarma, pon un temporizador. Todo eso Gemini lo sigue haciendo integrado en tu móvil porque viene heredando toda la parte del asistente de Google. Y claro, en este panorama Alexa no ha parado de quedarse atrás. Es el dispositivo que más se ha vendido como asistente personal en todas las casas del mundo y sin embargo como asistente está como en la generación anterior mientras vivimos en la era del contexto, de la inteligencia artificial. Y claro, algo tan obvio que todo el mundo estaba viendo, obviamente Amazon lo estaba viendo también y ya ha ido dando diferentes pasos, ha ido como generando su sistema en las sombras para por fin darnos un golpe encima de la mesa. Lo primero que pasó fue presentarlo, es decir, venir con el vídeo promocional y decir, oye, que tenemos Alexa Plus en el horno, que esto va a llegar, que esto va a ocurrir. Y aquí es donde entramos en la segunda fase, lo más importante. Sus dispositivos no son compatibles, o son compatibles pero son bastante más pesados y lentos si le queremos meter a un dispositivo Echo Dot de hace 8 años un sistema operativo en el cual ahora tienen que utilizar inteligencia artificial conversacional. Entonces, ¿qué han realizado? Pues una modificación del hardware de los últimos equipos, de forma que los dos últimos Echo que ha lanzado Amazon en esta última jornada son más interesantes de cara a Alexa Plus y a esta inteligencia artificial, pero vamos a ir por partes, porque ya os digo que incluso hay una oferta millonaria por parte de Amazon para comprar ChatGPT o una persona. Es una locura de historia. En cualquier caso, antes teníamos una Alexa torpe, una Alexa que nos decía las cosas funcionales, pero ya está, como decía, enciende una bombilla, pon un temporizador, haz esto, y la mayoría de las veces, todo lo que tenemos que reconocer, te decía cosas como no te puedo ayudar con eso, no te he entendido, repítemelo, y era bastante tedioso. Pues bien, ahora pasamos al contextual, es decir, tú no le vas a decir enciende una bombilla, le vas a decir, oye Alexa, me gustaría que encendieras todas las bombillas de Navidad a las 7 de la tarde y que las apagaras a las 8 de la noche. Genial, te he creado una rutina con este concepto para que todos estos dispositivos se enciendan de esta manera, para que se apaguen de esta otra, y que tú simplemente tengas que hablar de forma natural, normal y sencilla con un asistente de voz que tienes en casa, de forma que la evolución es grande. Mientras que antes teníamos un altavoz con vitamina, ¿no? Es decir, un poquito más que un altavoz, ahora tenemos un verdadero asistente en nuestra casa que está por fin al día. Y esto también tiene sentido de cara a lo que se está moviendo en la inteligencia artificial. Hemos visto cómo ChatGPT está evolucionando hacia el modelo agentes, es decir, que tú te despreocupes, que lo pongas en tu navegador y que vayas realizando diferentes tareas porque ya te ha entendido previamente lo que tiene que realizar. Pues bien, este es el objetivo de Alexa, directamente pasar a este salto que vamos a dar ahora e ir directamente a por el mundo de los agentes
inteligentes, teniendo en cuenta, como digo, que ya tiene un montón de dispositivos en las casas. Y esto está pensado para que realmente sea un asistente que te ayude en el día a día. Oye, Alexa, me gustaría reservar un vuelo, tal, rastrea los precios, estate atento a cuando esto baje, o me gustaría añadir una tarea antes de que acabe el año, recuérdamelo para noviembre de 2026, que todo esto sea mucho más intuitivo, mucho más sencillo, que es de lo que se trata todo esto. Y por supuesto, lo interesante aquí es qué dispositivos van a ser compatibles. Si bien es cierto que las últimas generaciones van a ser compatibles a la actualización, es cierto también que no va a ir todo lo fluido y todo lo bien que debería. ¿Por qué? Porque, como ya lo habréis visto, falta el chip inteligente, el chip preparado para la inteligencia artificial que están poniendo en los últimos equipos, porque parece que nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Pues bien, es un poco lo mismo que le ha pasado a Amazon, y en el último año han lanzado dos dispositivos, el Echo Max, el Echo Max Dot, y en este caso estos dispositivos tienen ya un procesador que es el AZ3, que es básicamente un procesador que ya está preparado con la NPU de cara a la inteligencia artificial. No quiere decir que tu antiguo Echo no se vaya a actualizar, quiere decir que estos seguramente lo trabajen mejor, sean más rápidos, más potentes, igual hasta más precisos. Tendremos que ver cómo se ejecuta todo esto, y me recuerda un poco a lo que hemos visto con Apple Intelligence, esta idea de, oye, ahora tenemos inteligencia artificial en los iPhone, claro, pero cuando quiero actualizar un móvil de hace 4 o 5 años, claro, le falta todo ese chip y toda la capacidad para mover una inteligencia artificial de forma decente. Y han optado por poner nuevos procesadores compatibles con esta inteligencia artificial de cara a los años que estamos y en los que van a venir con próximas actualizaciones. Y es exactamente lo mismo que va a hacer Amazon. A partir de ahora todos sus equipos vienen ya preparados con este nuevo chip para ser más capaces de cara a futuro. Esto los convierte en una revolución un poquito interesante, porque ahora sí van a poder tener diferencias importantes en el hardware. Antes, digamos que era todo la calidad del sonido. Si un altavoz pequeñito sonaba peor, pues era lógico, teniendo en cuenta que era más barato que uno que costaba, pues eso, $200, y era el Amazon Echo Studio y sonaba muchísimo mejor porque era para eso, ¿no? Para darnos bajos y para darnos otro tipo de sonido. Pues bien, antes se diferenciaban en eso, en el hardware, en el sonido, en la calidad del altavoz. Ahora se van a diferenciar en la calidad de las respuestas. Y esto, como digo, abre una puerta muy interesante. Claro, esto es respecto a la actualización de voz, pero es que, como sabéis, Amazon también vende dispositivos Echo con pantalla, con cámara y con algunas funciones interesantes. Pues bien, estos Amazon Echo Show, estos que tienen pantalla y cámara, van a ser también más interesantes, porque se ha presentado Omnisense, que es una tecnología en la cual tú le pones un objeto delante de la cámara y la propia cámara también utiliza la inteligencia artificial para detectarlo, para ayudarte, para generarte diferentes respuestas. Oye, ¿esto qué es? Me lo invento, ¿no? La típica tontería que le podemos preguntar en el día a día, o un juguete roto, oye, ¿cómo puedo repararlo? Y lo más probable es que te acabes redirigiendo a Amazon para que compres otro. De momento lo que toca es que le des al botón de suscribirte y también la campanita para estar al día de todo lo que vamos a estar subiendo, ya que así estarás realmente suscrito a todas las novedades que se vienen del nuevo Alexa en los próximos meses, que son apasionantes. Pero vamos con el auténtico bombazo del vídeo, y es que las últimas filtraciones hablan de una colaboración muy potente en 2026 por parte de Amazon y OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. ¿Por qué? Porque estas dos empresas en realidad se necesitan bastante. Si bien es cierto que hemos visto cómo Microsoft se aliaba con parte de OpenAI, pues en este caso puede que le interese más la conversión con Amazon. Y es que esto habla de otra parte de la tecnología oculta de la que hablamos muy poco, como son los servidores. Y es que en realidad estamos en manos de las empresas que tienen los servidores del mundo, que son Amazon, Google, Microsoft y Nvidia. En este caso, estos son los que realmente dirigen el cotarro, y es básicamente porque tienen la capacidad de procesamiento. Tú puedes tener una tecnología muy buena, pero necesitas una empresa que tenga los servidores apropiados para que eso funcione. Y es aquí donde entra Amazon, porque donde realmente es fuerte Amazon es en Amazon Web Services, este sistema de servidores en el cual es bastante top. Y es que hace unas semanas este servicio se cayó y vimos cómo hasta camas inteligentes dejaron de funcionar, porque la cantidad de dispositivos conectados que utilizan el AWS, el Amazon Web Services, es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, claro, OpenAI es fuerte en inteligencia artificial, pero cada vez necesita más servidores, más procesamiento, más almacenamiento para todo su sistema de computación. Y es aquí donde entran pues las grandes tecnológicas. Microsoft era interesante en este aspecto, pero Amazon es más fuerte. Así que claro, el matrimonio suena perfecto con este nuevo Alexa Plus,
Plus del que estamos hablando. Amazon no es capaz de competir de forma directa con ChatGPT contra Gemini porque no está a la altura de la tecnología. También están trabajando en una colaboración con Claude, con Perplexity y otras empresas de inteligencia artificial muy avanzadas, pero todos sabemos que a Amazon pues lo que le interesa es dar el mejor de los servicios. Por lo tanto, aquí pondrían encima de la mesa 10.000 millones para que OpenAI le ceda la tecnología de ChatGPT en sus Alexa y por contra, en este caso OpenAI utilizaría muchos de los servidores de Amazon. Esto es, como digo, un matrimonio perfecto, los dos se vienen muy bien en este aspecto, así que es lógico y básico que este tipo de empresas se acaben entendiendo porque las dos tienen lo que la otra necesita. Yo esto lo veo bastante claro, pero ya sabes cómo funciona esto, luego hay que regular, luego hay un montón de leyes que dicen si esto es monopolio o no, porque claro, la cantidad de dispositivos que ya tienen ChatGPT en uso y toda la cantidad de dispositivos que ya tiene Alexa, igual pueden ser demasiados. Pero esto, como digo, es a partir de la noticia regularlo después. De momento parece que van a buen puerto y que van a seguir evolucionando hacia esta colaboración. Y claro, llegados a este punto, vamos con el último bloque, que es principalmente el que más me interesa a mí, que es cuánto va a costar esto y cuándo me llega, cuándo se va a actualizar mi dispositivo. Pues bien, por una parte tenemos el calendario de despliegue de Amazon, que empezó en 2025 presentándolo, ha acabado a finales de 2025 con lo que sería la primera expansión internacional, saliendo a Canadá. En este caso Canadá ya dispone de la versión de Alexa Plus, y de igual forma para principios de 2026 va a llegar a México, donde ya está en fase beta. Por tanto, algunos pocos usuarios ya están probando este Alexa Plus. De cara a Europa, de cara a las próximas actualizaciones en, pues, en mi país, en España, pues en este caso lo que más probable sea es que llegue como a mediados para marzo, abril de 2026, porque ya está bastante desarrollado, pero lo que toca ahora, pues ya sabéis, cumplir la ley de protección de datos y las diferentes regulaciones europeas para que esto no solamente sea llamativo, sino que también sea seguro. A partir de aquí, con esto encima de la mesa, el precio que se ha comentado es de $19 al mes, es decir, 19,99, unos $20 al mes. Esto es en Estados Unidos, no sabemos los precios que tendrá finalmente cuando llegue al resto de países, pero lo interesante es que si ya estás pagando Amazon Prime, esto se quedaría en gratis. Ya sabéis que Amazon juega a esto, darte una suscripción integral en la cual no solo te salen los envíos gratis, sino que también tienes algo de música en su aplicación de música, que también tienes Prime Video, así que imagino que con Alexa quieren hacer el mismo camino, empezar a actualizar todos los dispositivos que puedan, que sean compatibles. Imagino que los de primera, segunda generación se van a quedar fuera, pero luego veremos la lista oficial porque todavía no la tenemos del todo clara, y a partir de aquí se irán actualizando los diferentes dispositivos y, como digo, si tienes el Prime lo tendrás gratis y a futuro pues irán encareciéndolo de alguna u otra manera. En cuanto a la conclusión, si me preguntáis a mí, oye, ¿y este servicio va a merecer la pena? Pues yo de momento lo quiero probar y yo la verdad es que estoy bastante emocionado con este salto. Creo que es uno de los saltos en domótica más grandes de los últimos años. Creo que de verdad puede ser una auténtica revolución porque ya hay un asistente que era bastante competitivo dentro de lo que teníamos en el mundo, que ahora salte a la nueva generación, a los asistentes, a la inteligencia artificial, para mí tiene bastante lógica y bastante sentido, y me gustaría ver cómo desarrollan esto, sobre todo que sea lógico, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que cuando le pregunte a Alexa algo en plan, oye, quiero tomarme una caña, que contextualmente me entienda, no que traduzcan de forma pocha el inglés al español y hagan cosas raras. Quiero ver eso en funcionamiento de verdad y es un poco mi expectativa. Creo que lo van a hacer bien, porque si tardan, espero que por lo menos sea para darnos un producto de mucha calidad. Yo no tengo nada más que añadir, simplemente que espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, que el like para el esfuerzo, que yo soy Jorge, esto es tu Tecnomundo y no despistes seguirme para muchos más vídeos. Ojalá que sea así, que nos vemos en el próximo. Hasta luego.